Quiero agradecer al comité organizador por la invitación, especialmente a Rubén, que a través de él se hizo la invitación. Bueno, la charla va a ser desarrollarse en base a trabajos que venimos haciendo del instituto, líneas de trabajo del instituto, no solo con materiales propios de investigación, sino materiales que han sido utilizados a través de distintos proyectos de vinculación tecnológica y proyectos cofinanciados y algunos resultados de eso tenemos. Entonces va a ser encargado de la línea de acción para el premejoramiento, nuevas estrategias, y algo en la parte final, si llego con los tiempos, es la caracterización de algunos glosis y GLU1 por proteinogramas. Bueno, acá va a ser un detalle de las para cada una de estas líneas, la parte de translocación, eliminación y reemplazo de la translocación del 1B por el IB1, reemplazo de las secalinas, incorporación del segmento de la translocación de centeno, asociado a incremento de rendimiento y grano. Bueno, esas son líneas recombinantes, vamos a ir detallando. En cuanto a dureza, la parte de dureza, la incorporación de alelos de germoplasma de Tritico monococcus, un germoplasma salvaje, y el efecto de esos alelos sumados, a lo que como detallaba recién Leo, al locus del 5D de activo. Contenido de proteína, los efectos del GPC, y gluteninas, los efectos de algunas gluteninas que fueron incorporándose o reemplazando en distintos germoplasmas. Y gliadinas, reemplazo principalmente de los efectos de las gliadinas tipo de Chinese Spring por Cheyenne, que da un mejor efecto en la calidad. Y lo otro en duro. Bueno, voy a empezar con la parte de la translocación. Hago referencia a este trabajo que fue publicado el año pasado, el 2014. Es un trabajo donde voy a hacer hincapié sobre estas dos recombinantes obtenidas por Lukaszewski en el 2000 con ingeniería cromosómica, donde la translocación del 1RS de centeno fue ingenierizada a través de distintas recombinaciones y obtuvo estas recombinantes. Una principalmente es se le sacan las secalinas y son reemplazadas por un segmento de Stevon y el reemplazo también del segmento distal de centeno por gluteninas y gliadinas de Stevon. Y la otra recombinante que voy a nombrar y detallar un poco los resultados es una recombinante en la cual se mantiene el segmento distal de centeno y se pierden las secalinas, y los efectos de eso en rendimiento, en distintos factores en estrés también, en agua que le da. La translocación recombinada, se le dice pavón porque fue obtenida originalmente estas translocaciones del segmento de centeno en cultivar pavón. Esa misma translocación, que le decimos la translocación recombinada, fue incorporada en dos germoplasma de los distintos cultivares que hemos trabajado ahí en el instituto, y 4 pares de líneas isogénicas con el segmento recombinado y sin el segmento. Se obtuvieron distintas diferencias en sedimentación y no afectó la calidad, o sea, mejor dicho, afectó la calidad pero no el rendimiento. La calidad mejoró con el segmento recombinado por preceder precisamente las gluteninas de Stevon, y el rendimiento no hubo diferencias significativas en él. Y en cuanto a porcentaje de proteína tampoco. Estos los efectos tuvo este segmento en las líneas de la translocación recombinada. Lo mismo para este trabajo, donde se hace hincapié en la región, el otro recombinante que les decía, donde se conserva. Este es un trabajo por el grupo de Dukowski,
donde han comparado dos variedades, Attila y Han, incorporadas para ver los efectos de rendimiento en de las líneas con el segmento de centeno y el segmento entero, que este es acá, para este segmento con la línea original con el brazo entero de estíbulo, cómo afecta en los ensayos de rendimiento. Tienen un mejor rendimiento las líneas con la translocación que sin la translocación. Esto es la translocación entera. Esto es para ver un poco y en ensayos irrigados y con baja irrigación. Siempre el mejor comportamiento de las líneas con la translocación. Entonces, y este es un ensayo completo donde se tienen en cuenta las 4 recombinantes que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? Está con la translocación el segmento entero de centeno, esta es la parte de estíbulo, es donde pierde las secalinas, incorpora la parte de estíbulo, las gluteninas de estíbulo. Acá conservo el segmento de centeno y este de estíbulo y se conserva la secalina. Bueno, acá las líneas con el segmento distal de centeno y la translocación entera de centeno tienen un mejor comportamiento en este parámetro medido, que es el estatus de agua en la canopia. Se comporta mejor que estas que pierden la región distal de centeno y esta otra línea que es la parte con el segmento entero de activo. Esto es para decir precisamente que en esa región distal hay genes relacionados con la parte de un mejor comportamiento frente a este parámetro, por lo menos en la canopia, el estatus de agua, y da una resistencia, una tolerancia, digamos, a estrés abierto, a estrés por sequía. Bueno, como no pudo obtenerse recombinantes que dividan, digamos, particiones esa parte distal del segmento de centeno, donde que se conservan las gliadinas y se pueda obtener la parte de centeno de tolerancia a sequía, lo que recomiendan en este trabajo es combinar para esta línea, ¿no? Para esta acá. Para esta línea donde pierdo las gluteninas de activo. ¿Cómo compenso eso? Si me interesa este mejor comportamiento, tener una línea incorporándole este segmento que me dé mejor comportamiento frente a estrés, pero estoy perdiendo en calidad, la recombinación, la recomendación es sumarla, es incorporar líneas que tengan las 7 sobreexpresadas, como decía antes Leo, es un alelo que da, compensa, digamos, la pérdida de calidad por esa pérdida de glutenina. Las desventajas, bueno, la desventaja de eso es que en esa región no va a haber recombinación y bueno, puedo perder algunos genes de interés, como en un caso de una conferencia, un ejemplo puede ser el IR15 que estén ubicados en esa región. Puede ser la desventaja, pero esa sería una combinación. Bueno, esto es la introgresión. Ahora voy a hablar particularmente de algunos efectos de alelos de gluteninas, de gluteninas de bajo peso molecular. Y esto es, esto es para la parte de dureza, la introducción de alelos de purindolinas que afectan a dureza, textura de grano. Leo hace referencia a los genes del 5D, que son los genes que están en activo. Pero si le incorporamos las copias del 5D, genes provenientes de germoplasma, por ejemplo en este caso de la especie emparentada como Typhlosion monococcus, podemos sumarle un efecto a la textura de grano y hacerle esos granos más blandos de lo que son ya la textura blanda que me da por los alelos propios de purindolinas del 5D. Entonces, si le sumamos a los alelos de purindolina del 5D otros alelos en el 5A, voy a tener ahí un trabajo de Tranquilli donde en las líneas de sustitución recombinantes, eso se han visto que
le da una textura más blanda y esta línea recombinante de monococcus fue incorporada en 2 germoplasmas de trigo blando, germoplasma perteneciente al programa de mejoramiento de INTA, y se ha visto una mejoramiento, hay un efecto en el volumen de sedimentación SDS y dado por la diferencia entre las dos líneas, digamos. Pero lo que es en textura, el efecto de Gen, no hay diferencias en SDS, y lo que es esto es DG, es dureza de grano medida por NIR. Las diferencias no son significativas, pero se ve un leve efecto, digamos, de un 3,4% más blando, y ese efecto, por ahí, se lo atribuyo principalmente, por ahí estaba viendo que el método utilizado de NIR, podría haber diferencias en cuanto, porque originalmente mostraba tanto las líneas originales en estos trabajos, por ejemplo, en estos trabajos había diferencia de un 41% en la reducción en líneas con fondo de Chaniza-Sprin, un 41% en la reducción de la textura, pero acá, sin embargo, es menor, no es significativo. Eso podría ser por el método utilizado. Hay trabajos que hacen referencia hay trabajos donde han comparado los efectos de las caracterizaciones hechas por NIR o por Single Kernel Characterization System. Y ya, de los 2 métodos utilizados de mediciones no tienen la misma información, así que habría que tener en cuenta a la hora de utilizar, por ejemplo, en el caso de evaluación de textura, qué método se utiliza, si es por NIR. Y hay una explicación aquí por eso, que es precisamente por la metodología. Una es de aplastamiento del grano, rompimiento, y el otro por efecto Anderson. Bueno, esto de GPC, Leo dijo que iba a tener mucho hablar, pero mucho no voy a poder decir. Pero son distintos fondos genéticos donde se le incorporó el gen GPC, proveniente de dicocoides, y en este trabajo, en estos fondos genéticos de Oasis, Granada, Provincia Puntual, se ve un mejor contenido de proteína en grano, que aumenta significativamente, no afecta el rendimiento, y hay aparte los trabajos reportan un mejoramiento en micronutrientes como hierro, magnesio y calcio. Un trabajo que está preparando Facundo Tavita en una revisión de los 10 años de que se publicó por primera vez el GPC, y trabajo, review, incorpora la información de una cantidad de ambientes, 50 caracteres, 40 ambientes en este país, y generalmente dice que no hay un efecto en rendimiento, no afecta principalmente el rendimiento, mejora las cantidades de micronutrientes, magnesio y hierro. En algunos casos ambientes se vio que por ahí puede afectar peso electrolítico. Bueno, no, esto era para mostrar la incorporación del GPC en la plataforma de BIM que tiene incorporado. Esto es para gluteninas, la incorporación también de germoplasma salvaje, el efecto de las gluteninas de bajo peso molecular proveniente de Titico monococcus, en el cromosoma 1A. Y acá se ve un efecto, está medido por la extracción de solventes, por SRS sacarosa en uno solo, CDS, peso de 1000 gramos. Bueno, acá el efecto del positivo, o sea, las líneas que llevan el 1A de monococcus, las gluteninas de bajo peso molecular de Titico monococcus, decrece significativamente en el porcentaje de SRSAC. Esto está relacionado directamente con un factor galletita, se vio que el porcentaje, entonces al tener un bajo porcentaje de SRSAC debería tener un mejor factor galletita.
y la correlación negativa con diámetro. Esta es una caracterización, es para ver el efecto de SDS. ¿Por qué tengo esa diferencia en SDS entre las líneas del 1A, del A de esta línea A y esta línea D? Esto está explicado, puede explicarse precisamente por la composición de alelos de gluteninas, donde esta posee la 2 más 12 y el LIU de 1 de 5 más 10 en la. Entonces por ahí esta tiene mejor comportamiento en SDS y esta peor comportamiento. Bueno, este es otro trabajo relacionado al efecto de gluteninas bajo peso molecular, y es para un poco, decía Leo, es para complementar cómo tiene el efecto, considerar el efecto de las gluteninas bajo peso molecular con las de alto peso molecular y cómo incorpora cómo se ven los efectos, por ejemplo, del GLUA3E, que siempre tiene un efecto negativo, y el efecto de las gluteninas de estos alelos GLUB3B, GLUB3I, GLUB3G, que dan un mejor comportamiento en este trabajo hecho con líneas isogénicas. También, bueno, para nombrar el efecto de trabajos que se hacen con el GLUB3 en la incorporación de alelos GLUB3G y GLUB3H, cómo esto mejora en este parámetro que es mixing time, parámetros mixográficos, y cómo estos alelos ya se están considerando en la incorporación de programas de mejoramiento en muchos países. El GLUB3B, el GLUB3G y el GLUB3H demuestran un efecto pronunciado en parámetros de fuerza de gluten. También este trabajo de los chinos también, el GLUB3B y el GLUB3G. Este trabajo de 2008 en materiales ELIDE japoneses, donde están incorporando el GLUB3G. Entonces, esto es bueno, un trabajo que se ha hecho nuevo sobre la caracterización específicamente del GLUB3H, y lo han delecionado y vieron los efectos en el decrecimiento significativo del contenido macropolímero de gluten. ¿Cómo afectó eso la deleción de las líneas con el GLUB3H delecionado? Para corroborar realmente el efecto que tiene sobre la calidad. Esto es una caracterización de alelos. Y esto es, buenas interacciones, un último trabajo donde utilizamos marcadores moleculares y el efecto que entre los loci GLU1 y GLU3 y afectando generalmente todos son afectando a la calidad. Y bueno, esto es un trabajo último que salió donde trabajan o descubrieron este gen que lo llaman WBM, que está asociado con calidad, y es gen expresado, una proteína expresada en el endosperma, que por RNA de SEC han identificado esta proteína, que es expresada en posantesis, en los 14 días posantesis a 30 días, una proteína madura con 48 aminoácidos. Bueno, la cuestión que ellos los asocian con que tiene esa proteína, está asociada con una alta calidad. Sin embargo, acá se ve el efecto de este WM en distintos parámetros de calidad y cómo mejora la positiva. Ya está. Bueno. Estamos pasando. Bueno, y esta es una caracterización de estas proteínas. Listo.